Buenos días, amigos. Ya hace algunas semanas que hemos venido teniendo este espacio con el objetivo de conocer algo más de los impuestos fundamentalmente municipales. Y está colaborando con nosotros el doctor Carlos Sosa. Él es especialista en tributos municipales y ya hemos hablado en anterior oportunidad del impuesto predial, de algunos impuestos municipales, y hoy día vamos a hablar de un impuesto que efectivamente quizás no es de aplicación muy frecuente, pero que es importante conocer de qué se trata, porque podemos tener un problema si no lo hacemos. Se trata del impuesto de alcabala, que es un impuesto que está relacionado con la transferencia de inmuebles. Carlos, buenos días. Gracias una vez más por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué es el impuesto de alcabala? Bueno, Patricio, entre los impuestos que administran los gobiernos locales se encuentra el impuesto de alcabala. Es un impuesto que grava las transferencias sobre predios rústicos y urbanos, ya sea a título gratuito o título oneroso, con algunas excepciones que establece la propia ley. Y dime, ¿en qué momento se genera la obligación tributaria? ¿En el momento de la venta, transferencia de un inmueble? Efectivamente, en el momento de la transferencia tiene la obligación el comprador o adquiriente de poder cancelar el impuesto, ¿no? ¿Qué sucede en los casos en que hay transferencias a título gratuito? Por ejemplo, un anticipo legítima o alguna operación de ese Claro, tipo. El impuesto de alcabala, fíjese, la exigibilidad del impuesto se da básicamente a nivel notarial y también a nivel registral. No olvidemos, Patricio, que tenemos la ley de evasión tributaria, que a manera del ITF, que nos obliga prácticamente a formalizar algunos actos de transferencia. Municipalmente, cuando las transferencias son gratuitas, no genera pago de alcabala, generalmente va vinculado con el tema sucesorio, el caso del anticipo de herencia, el caso de actos de desprendimiento entre herederos, o también hay algunos otros casos, como el caso de la resolución, por ejemplo, de un contrato que hubo. Este segundo acto es el que no estaría obligado tampoco al pago del impuesto de alcabala. O sea que, por lo que te he entendido, es que en el momento de hacer la transferencia del inmueble, que obviamente tiene que pasar por un proceso notarial, el notario debe incluir en su escritura el pago del impuesto. ¿Es así el procedimiento? Exactamente. No olvidemos que, al igual que el impuesto predial, el impuesto de alcabala lo tiene que exigir el notario. Y es más, dentro del contenido de la escritura pública tiene que insertar, tiene que certificar que ha tenido a la vista el pago del impuesto de alcabala y identificar inclusive algunas características del recibo, el monto abonado, en fin, eso para poder determinar el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Y SUNAR, o sea, registros públicos, pudiera observar en caso que no aparezca este requisito? Claro, el señor notario tiene que verificar el tipo de transferencia que tiene delante de él, porque podría ser un anticipo de herencia y no es exigible el impuesto de alcabala. Pero SUNAR también hace la misma exigibilidad. Bajo ese parámetro, las escrituras públicas, además de contener la minuta de transferencia, tiene que contener insertos que son básicamente certificado de el impuesto predial, el impuesto de alcabala y también el cumplimiento del impuesto a la renta si es que correspondiera, y también la utilización de algún medio de pago. Correcto. ¿Y en qué cualquier monto de transferencia de monto, cualquier inmuebles de valor muy bajo también está incluido? Para poder precisar el tema de transferencia estrictamente, se tiene que tomar en consideración el valor del bien declarado. Nosotros, los que conocemos un poquito el tema tributario, sobre todo el tema tributario municipal, hablamos de base imponible, pero para todos los que nos escuchan es básicamente el monto que está declarado en el impuesto predial. Entonces, sobre ese monto, lo que se grava el impuesto es el 3%, pero ojo, no de toda la transferencia. Las 10 primeras UITs del valor están inafectas al pago del impuesto de alcabala. No hay impuesto de alcabala por las 10 primeras UITs, que es aproximadamente 39.500 soles. O sea, si hago una transferencia de un inmueble de 100.000, no voy a pagar sobre los 100.000, sino sobre los 40.000 y pico, que sea el exceso sobre las 10 UITs. Efectivamente, solamente se grabaría el 3% de la diferencia que habría superando las 10 UITs. La realidad, muchas veces el valor de un inmueble, el valor de la transferencia de un inmueble, de la venta de un inmueble, es superior al valor del autoavalúo.
Así O sea, por lo menos puede diferir, no sé si es más alto o más bajo. Se toma necesariamente el autovalúo, aunque sea menor que el valor de la transferencia que se registra en el notario. Para efecto tributario, el valor mínimo de transferencia es lo que figura como declarado en el autovalúo. Ese valor mínimo. Sobre ese monto se calcula el impuesto de alcabala. En el caso que las partes decidieran pactar en contrario, ¿no? Pero el monto mínimo para efecto de determinación del impuesto es el monto que figura como base imponible o como valor del predio, ¿no? Dentro de la declaración del impuesto predial. Ya, pero aclaremos un poquito. El predio, según el autovalúo, el predio vale 100, pero por las horas que sea, por el mercado, lo que sea, lo vendo en 200. ¿Sobre cuánto paga? ¿Sobre el valor del autovalúo o sobre los 200 que es el valor real? No, sobre el valor real del predio. O sea, entendamos, es buena la pregunta, entendamos que hay un valor mínimo, ¿no? para determinación del impuesto de alcabala, y el otro valor máximo está determinado por el valor comercial o el valor que represente la transferencia. Ya, o sea, el ejemplo que he puesto, si en el autovalúo está en 100 lo vendo en 80, tengo que pagar el impuesto sobre 100. Así es. Pero si lo vendo en 200, tengo que pagar sobre 200, sobre el valor de mercado. El valor de mercado, pero con un mínimo que es el autovalúo. En otras palabras, el objetivo de eso es evitar que se subvalúen los inmuebles para pagar un menor impuesto. Ese es el objetivo, que el piso sea el impuesto, el valor del predio para efectos del impuesto predial. ¿Es correcto? Es correcto. Dime, en el caso de los inmuebles, digamos, una empresa inmobiliaria construye un edificio y vende los departamentos que entre paréntesis están sujetos ya al IGB por ser una venta de una empresa. ¿Ahí se paga impuesto predial también? Bueno, en el tema estrictamente predial, sí. O sea, obviamente el propietario tiene la obligación de entregar cancelado la obligación tributaria al año de transferencia. Respecto al tema de alcabala, que creo que me expresé mal, quería referirme a la alcabala, gracias. Respecto al impuesto de alcabala, que es la obligación del comprador, tratándose de un tema de primera venta, como está estipulado, tratándose de primera venta, ¿no? de un tema inmobiliario, lo único que está obligado a cancelar respecto de alcabala es el valor del terreno. Las construcciones no se pagan. Ahora, esto es un poquito medio complejo de calcular. Si es un edificio de 10 pisos, el valor del terreno hay que distribuirlo entre todos los departamentos que han los 10 pisos. El valor del terreno pasa a ser una cifra muy, muy pequeña. Así es. Es así, o sea, el Claro. impuesto al alcabala va a ser menor. Se tiene que determinar efectivamente por la unidad inmobiliaria. Ya. Hay algunas operaciones que estén inafectas al impuesto. Sí, hace un momento justamente nos lo conversábamos. Los temas de los anticipos de herencia, por ejemplo, ¿no? de padre a hijo, en fin, lo que está regulado por el Código Civil, ¿no? es todo lo que es relacionado al tema del derecho sucesorio, no genera impuesto de alcabala. Las transferencias que puede haber entre los condóminos originarios, o sea, los propietarios originarios, no genera impuesto de alcabala. La transferencia entre los herederos, ¿no? Es muy común. Fallece, digamos, el pater familias y todos los herederos entre ellos, es muy común empezar a hacer las transferencias de cesión de derecho porque a veces el predio es muy pequeño y no podría de repente tolerar un proyecto de subdivisión, por ejemplo. Y son condóminos, en realidad. Son condóminos. Entonces, esa transferencia entre condóminos, de heredero a heredero, tampoco afecta al pago del impuesto de alcabala. Ese es un buen punto, porque me temo que en algunos casos se debe estar pagando impuestos por desconocimiento sin tener la obligación de hacerlo. O sea, yo te vendo mis derechos y asumo que tengo que pagar impuestos y lo pago sin tener la obligación. O sea, es un tema importante el que tú dices, que debe estar conocida por las personas que realizan estas actividades, ¿no? ¿Se dan casos? ¿Se pagan impuestos de más? Claro, no olvidemos que el tema del impuesto y el pago es un tema voluntario. En el caso del cabal es un tema de exigibilidad normativo, pero si hay un pago indebido, naturalmente pueden ellos invocar el pago indebido y solicitar la devolución del impuesto. Y una pregunta antipática, ¿las municipalidades devuelven? Sí, tengo conocimiento que sí porque es muy difícil que el Estado te devuelva nada. Sí, tiene un procedimiento bastante riguroso. No olvidemos que es dinero que ingresa a las arcas del Estado, y poder revertirlo para devolver naturalmente generaría todo un procedimiento para poder efectuarlo. Pero podría ser la devolución en dos caminos, Patricio, aprovechando la pregunta. Puede ser que ese pago efectuado se puede imputar, porque no olvidemos que el comprador es el nuevo propietario. Claro. Ese pago indebido se puede imputar a una obligación futura también.
o puede solicitar... ¿Necesariamente al cabala o puede ser al impuesto predial, por ejemplo? Finalmente es un pago indebido, es una deuda que reconocería el Estado a favor de este contribuyente y la puede imputar a una obligación futura. Por ejemplo, al impuesto predial, que sea otro impuesto, pero yo tengo es un saldo a mi favor. Así es, efectivamente, es un crédito, no es un saldo a favor. Correcto. Para terminar, Carlos, y gracias nuevamente por tu presencia, una vez que he hecho la transferencia, el notario ha incluido el comprobante del pago del impuesto, etcétera, ¿qué sigue? ¿O ya no sigue nada? Ahí termina. No, sí hay dos obligaciones pendientes que son prácticamente las finales en la transferencia. El vendedor tiene la obligación de descargar, así se llama tributariamente el tema, aproximarse a la municipalidad y comunicar que ha transferido el bien a efecto de que al siguiente año no se le impute la deuda. Y en el caso del comprador, tiene hasta 30 días también para comunicar la adquisición del predio y registrarlo además. Caso que no lo hiciera, podría generar un tema de multa tributaria, que lo habíamos tocado en unos capítulos anteriores. Correcto. Gracias, Carlos. Gracias, amigos. Espero que este tema que hemos tocado, el impuesto predial, sea de interés para todos los televidentes que nos han escuchado, porque en alguna medida, tarde o temprano, todos hacemos una transferencia de un inmueble, sea compra o sea venta. Gracias, Carlos, y te comprometo para que continuemos hablando de temas de tributos en alguna oportunidad siguiente. Muy amable. Gracias, amigos. Conmigo será hasta mañana y nos vamos a un corte comercial.